Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Torah es instrucción, no religión. Y por si eres nuevo en este canal, la palabra Torah proviene del hebreo, que significa los 5 primeros libros de Moisés, lo que usted conoce como el Pentateuco. Eso es lo que es la Torah en el idioma hebreo. Entonces Torah significa, además de ley, significa instrucción. Instrucción de nuestro Padre, el Creador, y es por eso que el nombre de este canal se llama Torah es instrucción, no religión. Y enseguida vamos a hacer este video lo más orgánico posible. Esto es en vivo. Esto lo voy a hacer espontáneo, de una manera fluida, para no tener que editarlo. Y así, que si me equivoco, tomen en cuenta que es en vivo. Pero lo importante es que vamos a llevar el mensaje. El tema que yo he querido tratar hoy, debido a las fiestas que por ahí se acercan, fiestas, los católicos celebrando lo que se llama la Cuaresma, la Semana Santa, los cristianos, unos que otros alejaditos de lo que es, si es Semana Santa, si la celebran, si no. Y surge una pregunta que es muy bueno contestar, y a lo largo de los videos cortos que voy a hacer, no tan largos, en este medio, vamos a ir explicando lo que son las fiestas y por qué y cómo debemos celebrar. Entonces, la primera fiesta que se acerca por ahí es la fiesta de la Pascua. Si usted es católico, si es cristiano, y usted cree que lo primero son los miércoles de ceniza o eso, olvídese de eso por un momento y escuche lo que yo voy a decir, y que comprueba, vamos a través de la Biblia, vamos a conceptualizar, y a ver qué es lo que es la Pascua. Ahora bien, surge una pregunta: ¿es la Pascua judía o cristiana? Vuelvo y reitero, ¿es la Pascua judía o cristiana? Esta pregunta porque muchas personas dicen que ya la Pascua es cristiana porque Jesús murió por nosotros en la cruz, y que Él resucitó el domingo de Pascua, cosa que eso no es nada bíblico, y lo vamos a demostrar a lo largo del estudio en los siguientes videos que vamos a seguir posteando. Entonces, lo primero que tenemos que identificar si la Pascua es judía o si es cristiana. ¿De quién es? ¿A quién pertenece? ¿Pertenece a los judíos, que hoy en día son los judíos ortodoxos, los judíos que no creen en Jesús? ¿O es la Pascua cristiana, que son los que profesan la fe en Cristo, que dicen que Cristo murió por nosotros en la cruz, y que clavó la ley en los pecados, o la ley la clavó en la cruz, el cual eso es un error garrafal? Entonces vamos a descubrir primero de quién es la Pascua, y entonces seguiremos avanzando entre quién la debe celebrar, cómo se debe celebrar y cuándo. Lo primero es que nos vamos a ir rápidamente. Busque su Biblia, o si usted lo quiere hacer un estudio serio, busque su Biblia, y en Levítico 23, aquí le voy a dejar Levítico 23, verso 5. Le voy a dejar la cita bíblica, como le dije, para hacer este video más orgánico y lo más fluido posible. Usted puede pausar el video, puede irse a Levítico 23, y en el verso 5 puede leer conmigo, que dice: donde el Eterno, o sea Dios, Yahvé, Yahweh, Jehová, Yod-Heh-Vav-Heh, como usted le llame, Dios, el Dios, como usted le llame en su denominación, Dios está hablando con Moisés y le está dando un estatuto, le está dando una ordenanza, le está dando un estatuto, y que si se leen Levítico 23 completo, se van a dar cuenta que esos estatutos, esas fiestas que están en Levítico 23, son estatuto perpetuo. Un estatuto no es más que una ordenanza por alguna autoridad, y en este caso la autoridad es el Padre Eterno, el Creador. Entonces, ese estatuto que Él está dando en Levítico 23 dice lo siguiente: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. No sé cómo está en su Biblia. La Pascua es de Yahvé, la Pascua es de Jehová. En pocas palabras, la Pascua es de Dios. Entonces,
la Pascua no es exclusivamente ni de los judíos ni de los cristianos. Todo el mundo puede celebrar la Pascua. Todo el que se quiere acoger a Dios tiene que celebrar la Pascua. ¿Cuándo celebrar la Pascua y cómo celebrarla? Ya eso lo daremos en otro próximo video que vamos a hacer como este, explicando cómo y cuándo debemos celebrarla. Ahora bien, en lo que ahora concierne, la Pascua ni es judía ni es cristiana. La Pascua es de Jehová, es de Yahvé, es de Yahweh, es de Dios, como usted lo llame, pero en una palabra universal, la Pascua es de Dios. Ahora bien, lo primero que debemos, para poder entender los próximos videos, hay que desconstruir, es la palabra, vamos a desmontar una doctrina muy errónea que hay en el 99% de las religiones, llámese católica, llámese evangélica protestante. Hay un error muy grande y es que la gente tiende a confundir el término Israel lo confunden con lo que es judío. Y dicen que el antiguo pacto fue dado a los judíos y que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto está dado al Israel espiritual, que son los cristianos. Eso es falso de toda falsedad. Le voy a decir por qué. Y es sencillo. Muchas veces hay muchas doctrinas, señores. Yo he visto teólogos, expertos, teólogos, como me atrevo a decir su nombre, porque no es nada malo lo que voy a decir, pero sí es un error de él, garrafal. Es el teólogo Fernando Alucín, un cristiano muy famoso. Si usted no lo conoce, búsquelo en las redes sociales, valga la payola que le estoy dando. Pero yo he escuchado a ese señor, un teólogo ilustre, muy respetado, diciendo que los 144,000 sellados que habla Apocalipsis 7, de esos 144,000 son judíos. Donde eso es un error, usted conceptualizar y decir eso, donde la misma Biblia en Apocalipsis 7 dice que hay 144,000 sellados, de cada tribu 12,000 de 12 tribus, que son, estamos hablando 12 por 12, 144,000 sellados. Los judíos son una de esas 12 tribus. Entonces es un error decir que los 144,000 son judíos. Ven cómo hay una doctrina tan errónea que hasta expertos, entre comillas, se están equivocando. Pero no vamos a decir las cosas porque las diga yo. Vamos a buscar la fuente de toda información, que es la Biblia. Búsquese cualquier versión, sea la Nueva Jerusalén, sea la latinoamericana, sea la Reina Valera, la Biblia, Nueva Versión Internacional, la que usted quiera. Y si nos vamos a lo que es, si nos podemos ir a lo que es Levítico 23:2, cuando Dios le está hablando a Moisés, le dice: diles a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza a explicar las fiestas, que son, comenzando por el sábado, el día de reposo, ahí lo especifica. Y las otras fiestas, que es la Pascua, es la primera, la que estamos explicando hoy. Ahora bien, usted en Levítico 23, usted puede darse una leidita y ahí van a estar todas las fiestas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que cabe notar en el verso 2? Le dice Dios a Moisés: dile a los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que mucha gente no sabe? Los hijos de Israel, Israel era Jacob, al cual se le llamó Israel. El mismo Dios le cambió el nombre y le puso Israel. En ese momento, la nación que hoy existe como Israel, que nació en el año 1948 como nación, en ese entonces no existía. Y se hablaba de Israel en todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que la gente no entiende? Este Jacob o este Israel tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos crecieron y se convirtieron en 12 tribus. 12 tribus. Esas 12 tribus
fueron las que se le dieron los mandamientos en el monte Sinaí. Ya era un pueblo grande, donde se mezcló con muchos extranjeros que también vinieron de Egipto en ese éxodo. Entonces, este es el error que debemos desmontar para que podamos entender el siguiente video que vamos a hacer hablando de cuándo celebrar la fiesta y cómo celebrarla. Entonces, Jacob e Israel no es lo mismo. Y mucha gente cree que cuando se habla de Israel se está hablando de judíos. No, no se está hablando de judíos. ¿Por qué? Porque todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Es como yo le diga a usted que todos los mexicanos son de Veracruz. No. Todos los de Veracruz son mexicanos. Ahora, no todos los de mexicanos son específicamente del área de Veracruz, por así decirlo, o son sinaloenses. Todos los sinaloenses son mexicanos, ¿verdad? Pero no todos los mexicanos son sinaloenses. ¿Me explico? A mi país, todos los veganos son dominicanos, pero no todos los dominicanos son veganos. O sea, no son de La Vega. ¿Me explico? Entonces, esto, señores, hay que desmontar este error que tienen muchos, incluso teólogos. Entonces, esas 12 tribus que el Eterno le está dando esta fiesta solemne, usted puede leer por ahí, dice que son estatuto perpetuo. Es un estatuto perpetuo. Y perpetuo significa para siempre. Entonces, la ley, recuérdense que esto es una ordenanza, es un mandato de Dios. Dice el Salmo, lo voy a poner en rojo porque me está fallando la tinta negra. Dice que en el Salmos 9, perdón, el Salmo 19, verso 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte hasta el alma, hermanos. Sí, búsquelo. Pause el video, busque Salmos 19, verso 7 dice, la ley de Jehová, o como está en su Biblia, la ley de Jehová o de Yahvé, la ley de Dios es perfecta, que convierte hasta el alma. Y es lo que le falta a mucha gente, convertirse de verdad, convertirse verdaderamente a Dios. Porque a veces estamos en una religión y estamos siguiendo dogmas de hombre, doctrinas de hombre. Estamos siguiendo dogmas que han creado los hombres, como la Cuaresma, la Semana Santa, que todo eso, todas estas fiestas no son más que inventos de hombres. Entonces, la verdadera Pascua es de Dios, ni es de los católicos, ni es de los pentecostales, ni es de ningún cristiano protestante, ni es de ningún judío ortodoxo. La ley, la Pascua, que lo estableció él como una ordenanza perpetua, esa Pascua, anótelo bien, esa Pascua que está aquí es un estatuto perpetuo y es de Dios. Y entonces nosotros lo que hacemos es que como adoramos a Dios, nosotros entonces guardamos esa fiesta. Y por eso hay muchos cristianos, ya para terminar, para poner la cereza al pastel, hay muchos cristianos que dicen que ellos son el Israel bíblico y deben entender un concepto. El concepto que deben entender es el siguiente. Esas tribus siempre Dios les habló a través de los profetas, pero llegó un tiempo que Dios se cansó de hablarle. Y Él lo había dicho y lo había prometido en Deuteronomio, que cuando no obedecieran su ley, Él lo iba a dispersar. ¿Pero por qué lo iba a dispersar? Porque el Eterno, por gusto lo iba a dispersar. No, porque el Eterno es omnisciente. El Eterno, Dios, Yahvé, como usted lo conozca, sabía que el pueblo iba a desobedecer. Pero a la vez, con esa desobediencia, le iba a cumplir una promesa que le hizo a Abraham en Génesis 22, 18. ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? Que en él, en su simiente, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones. Lo pueden buscar en Génesis 22, 18. Eso le promete Dios a Abraham. Lo mismo le promete Dios, en Génesis 35, 11, a Jacob. Dios le promete, le dice, crece, multiplícate. O sea, Jacob o Israel, a quien se le llamó, que era Jacob y se le llamó Israel, Dios le promete, al igual que Abraham su padre, que le dijo que multiplicaría su descendencia como las arenas del mar y que en él serían benditas en su simiente, o sea, en su linaje, en su genética serían benditas todas las naciones de la tierra.
también le hace la promesa a Jacob en Génesis 35:11. Él le dice: crece y multiplícate, porque de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. De esa nación que él le promete a Jacob, a Israel, es que sale la nación, es que sale el pueblo de Israel como nación en 1948. La que nació en 1948, que son los judíos que conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Si los levitas eran una de las tribus, que eran los sacerdotes que siempre estaban en el templo, ¿qué pasó con las otras? Vamos a hacer aquí. ¿Qué pasó con las otras 10 tribus? En signos de interrogación. ¿Qué pasó con esas 10 tribus? ¿A que nadie sabe decir? Ningún cristiano le va a saber decir qué pasó con esas 10 tribus. Pues mire, yo se lo digo. Y lo vamos a ir viendo en adelante. Esas 10 tribus fueron dispersas. Cuando Dios se cansó de hacer pacto, que nada más no lo hizo con Abraham, ni nada más no lo hizo con Jacob, cuando le hizo un pacto a Moisés, cuando renovó el pacto con Moisés en Deuteronomio, cuando renovó el pacto con Josué, cuando renovó el pacto con el rey David, eso está en Primera de Reyes Crónica, lea Biblia para que entienda, cuando renovó el pacto con Salomón, y Salomón violó ese pacto, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a través del profeta que iba a dividir su reinado, y el reinado eran 12 tribus. Le quitó 10 tribus y le dejó a su hijo Roboam, solamente le dejó 2 tribus. Esas tribus quedaron dispersas a través de Asiria. Esas tribus quedaron dispersas y siguen dispersas. Entonces, ya para concluir, la Pascua ni es de los judíos exclusivamente, ni es de los cristianos. La Pascua es de Jehová, la Pascua es de Yahvé. La Pascua es de Yahweh, como usted lo llame. La Pascua es de Dios. Entonces, los cristianos que dicen que son el Israel espiritual, le voy a dejar con esta nota para terminar, de Romanos 11. Anótelo. Romanos 11, desde el verso 17 al verso 24. En Romanos, voy a dejar la nota, 11, desde el verso 17 al 24, ahí está hablando del buen olivo y de las ramas silvestres que fue insertada en el olivo, haciendo alusión de que nosotros los gentiles, los dispersos, las 10 tribus que fueron dispersas en la nación, esas 10 tribus que no le cuadran, esas 10 tribus que fueron divididas en el reino de Salomón, y que jamás han vuelto, y que ahora a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo podemos volver, ya lo explicaremos en detalle en otros videos. Ese olivo silvestre se puede injertar en el olivo natural. Y ya para terminar vamos a hacer este pequeño gráfico. Un olivo es un árbol donde tiene raíces, ¿verdad? Tiene raíces en todas directrices, donde las raíces son las que jalan la sustancia de la tierra y donde los diferentes ramas que tiene ese olivo, las diferentes ramas que tiene ese olivo, el eterno Dios, como le dijo a sus tribus, dijo, vamos a decir que estas ramas de aquí las arrancó, las ramas naturales, que son las 10 tribus de Israel, las 10 tribus que no son ni los levitas ni son los judíos que viven en Jerusalén, son las otras 10 tribus. Él las dispersó en las naciones. ¿Para qué? Para cumplirle a Abraham esa promesa que le hizo en Génesis 22:18, y la que le hizo también a Jacob en Génesis 35:11, donde le dijo a Abraham, primero le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. O sea, en su linaje, en su ADN. La palabra Sera en hebreo, lo pueden buscar. Y a Jacob le dijo, que es Israel, crece, multiplícate, que de ti saldrá una nación, la cual fue Israel, que nació en el 1948, y un conjunto de naciones que somos todos los pueblos que existimos hoy en día, todos los que nos llamamos ser cristianos, o lo que se llaman ser cristianos. Entonces, Pablo le está explicando a los Romanos 11, ya a los gentiles dispersos en la diáspora, ¿qué le dice? Pablo le dice, le hace la alegoría de las ramas silvestres que están aquí, unas ramas silvestres, vamos a decir,
que están por aquí silvestres, todo el que ha vivido en el campo sabe lo que es un injerto. ¿Qué se hace con esas ramas que habían sido arrancadas, las 10 tribus, y estaban ya silvestres? Son injertadas en el buen olivo. Pero ¿qué le dice Pablo específicamente en el verso 21? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿verdad? Que la desgajó. Si Él no perdonó a las naturales, tampoco a ti te perdonará. Por eso hay que temer a Jehová. Entonces, nosotros, ¿por qué? Porque la raíz es la que da el sustento. Entonces, si somos injertados, vamos a decir así, en el buen olivo, para diferenciarla, las ramas injertadas son las negras. Entonces, si también nos ensoberbecemos, dice Pablo, pues imagínate, si arrancó a las naturales, a ti que eres una rama injertada también te va a arrancar. O lo mismo, si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, que a lo que hay que sustentarse es a la raíz, y la raíz no es más que la palabra lo voy a poner con rojo para que se vea bien, la palabra de Yod Hei Bat Hei. La palabra de Dios es la que da el sustento. Así que la Pascua ni es judía, ni es cristiana, ni es pentecostal, ni es católica, ni es de ninguna religión. La Pascua es de Jehová, la Pascua es de Dios. Levítico 23:5 lo dice, la Pascua es de Jehová. Así que bendiciones, espero que este video le haya gustado, que le haya sido útil. Así que nos veremos en el siguiente video de cómo celebrar la Pascua y cuándo celebrarla. Bendiciones, shalom.